Hola, hola mis queridos, buenas noches a todos, nuevamente por acá saludándoles, un abrazo fuerte a todas las personas, a todos los mis queridos, a todos los que se van a conocer, los que se van a conectar, a todos mis hermanos en Cristo, a todos mis conocidos, amistades, no conocidos, a todas las personas, absolutamente a todos. Bendiciones para todos, buenas noches, les saludo, un abrazo fuerte. Primeramente les deseo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Señor, que sea Él derramando esa paz en sus corazones y en sus pensamientos, esa paz que tiene el poder para guardarle su corazón y sus pensamientos, y asimismo para fortalecerle, que Él le conceda el favor, que Él le conceda esa gracia, esa sabiduría, que abra su entendimiento, que le permita comprender cada palabra que usted lee de Él, cada revelación, cada misterio, cada vez que usted se acerca a escudriñar la palabra, que Él le permita entender, que Él le dé su espíritu, fuente de sabiduría y revelación, para que usted pueda comprender lo que Él allí nos expresa a través de su santa palabra, de su palabra, que primeramente ella da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un abrazo a todos fuerte, bendiciones, les saludo a todos, espero se encuentren muy bien, nuevamente por acá saludándoles, a traerles un mensaje maravilloso, un mensaje que va a edificar su vida, un mensaje que le va a fortalecer y un mensaje que va a abrir sus ojos. ¿Por qué abrir sus ojos? Porque solamente a través de la verdad es que usted y yo podemos abrir los ojos, porque los seres humanos, tenemos un velo puesto en el corazón y en los ojos que no nos permite ver la verdad, pero la palabra, ella misma nos expresa, el Señor mismo nos expresa, nos dice que conoceremos, usted y yo vamos a conocer la verdad y esta nos va a hacer libre. La verdad es la que nos va a hacer libre. La verdad es Cristo, que Él se le revele a usted en el corazón, que usted lo conozca, que usted y yo le conozcamos. La verdad es ese camino que nos lleva desde la justicia y que nos introduce a poder conocer a Cristo, a poder conocerlo a Él, que Él se le revele a usted en el corazón a través del Espíritu Santo, ¿sí? Para que usted pueda, ese velo que usted y yo tenemos sea quitado de nuestro corazón. Ese velo que usted y yo tenemos en los ojos sea quitado. Entonces, y esto solamente puede ocurrir por el poder del Espíritu de Dios. Esto no puede ocurrir, esto no es ningún esfuerzo suyo, ninguna capacidad suya. ¿Cuál es el esfuerzo suyo? Que le demanda que usted tiene que buscar, que le demanda que usted tiene que capacitarse, que le demanda que usted tiene que leer, que le demanda que usted tiene que orar, que le demanda que usted tiene que buscar lo que el Señor le está diciendo. Caminar y permanecer en su palabra, en la orden, en lo que Él a usted y a mí nos ha declarado, ¿sí? Ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Buscar, permanecer, pero solamente a través de la gracia, a través de la justicia, porque usted y yo, en nuestra capacidad y nuestra habilidad, jamás vamos a poder permanecer en los caminos de Él, jamás. Esto está más que comprobado, mejor dicho, 100% comprobado, que ningún ser humano tiene la capacidad de permanecer en Él, en los caminos de Él, si no es porque Él le da esa gracia, si no es porque Él mismo nos da la capacidad para permanecer, ¿sí? Pero necesitamos la justicia. La justicia es la que nos va a dar la capacidad de reconocer que el poder es de Él, de reconocer esa gracia, de reconocer la obra del Espíritu, y asimismo de tener la capacidad de reconocer al Espíritu, de poder recibirlo y aceptarlo, porque Él es quien va a hacer la obra en usted y en mí. Por eso es que esa obra se ha perdido totalmente en usted y en mí, en la iglesia. Se ha perdido totalmente en el cristiano, en el creyente, que aún no somos esos cristianos a lo que la palabra nos quiere llevar, convertidos a Él. Entonces, de eso se trata el mensaje hoy. Entonces, mis queridos, un abrazo a todos fuertemente, nuevamente, bendiciones, saludos, que independientemente de lo que estés pasando, independientemente de cualquier circunstancia o adversidad, que el Señor te fortalezca, que te anime, que te dé esas fuerzas, que renueve esas fuerzas en ti y que te conceda esa gracia para seguir. Pero ánimos, que recuerde que nada en su vida ocurre sin un propósito, pero tienes que preguntarle a Dios cuál es el propósito al cual el Señor te está llevando con eso que estás pasando. No sé qué prueba, qué proceso o qué dificultad estés pasando hoy, pero nada ocurre que no sea para una formación que el Señor quiere hacer en su vida, que el Señor quiere hacer en su vida y en su corazón primeramente, ¿no? Entonces, ánimos y que el Señor sea fortaleciéndole y dándole esa capacidad, esa paz en su corazón, esa sabiduría para que pueda dar ese paso adelante y le conceda ese favor en todo lo que estés emprendiendo, en todo lo que estés haciendo, y que Él sea dándole la capacidad para que pueda seguir adelante con todo lo que tienes que hacer. Entonces, el mensaje de hoy, el tema de hoy es como ven ahí en el título, se llama justicia.
justicia para convertirnos a Cristo. Eso es lo que necesitamos, convertirnos a Él. Hay algo que las personas tienen que entender y es que no todo el que está en una iglesia, no todo el que ora es cristiano. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No todo el que ora, no todo el que va a una iglesia es cristiano. ¿Cómo así? Sí, está en el camino de volverse un cristiano. Está en el camino de volverse un cristiano. De volverse un cristiano, porque esa palabra cristiano encierra todo. O sea, eso es como integridad. La palabra integridad es como que Dios le diga a usted: yo necesito darle integridad a usted de corazón para que usted me pueda obedecer a mí, para que usted me pueda adorar, para que usted me pueda reconocer y honrar como es debido. Entonces la palabra integridad es algo completo. La palabra integridad es completo. Entonces estamos en este camino para poder volvernos cristianos. Estamos en este camino para en realidad volvernos esos cristianos que necesitamos ser. Pero no todo el que va a una iglesia, no todo el que ora es cristiano, no. Está en el camino de volverse cristiano. Porque es que hay algo, y es que tenemos un problema. Usted y yo y todos los seres humanos, en cuanto estoy hablando de los que están ahí en este camino, los que están andando, de los que hoy van a una iglesia, de los que hoy están atentos a la palabra, que están ahí en esa búsqueda, que están ahí en la oración. Y es que usted y yo, como no conocemos los principios, como porque la palabra misma lo dice, el pueblo, usted y yo perecemos por falta de conocimiento. Como no tenemos el conocimiento, entonces ¿qué pasa? Siempre venimos a atribuirnos justicia. ¿Qué es atribuirnos justicia? Es como decir: yo ya tengo un corazón nuevo, yo ya tengo el Espíritu Santo, yo ya tengo la mente nueva, yo ya tengo la circuncisión del corazón, yo ya fui lavado y fui purificado totalmente, yo ya tengo el Espíritu Santo yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo y el fuego, yo ya tengo el temor de Dios. Entonces la gente cree que tiene temor de Dios porque va a la iglesia o porque lee la palabra o porque ora. No, eso no es así. Entonces no nos podemos atribuir justicias. No nos podemos, o como alguien, o usted le pregunta y uno muchas veces ve que personas ya se atribuyen que ya nacieron de nuevo, que ya tienen el nacimiento, el nacer del agua y el nacer del Espíritu, y eso la iglesia no lo tiene todavía, porque eso usted y yo lo perdimos. ¿Cómo así que lo perdimos? Claro, eso lo perdimos usted y yo por causa de la idolatría, por causa de la injusticia, eso se perdió. Cuando usted y yo llegamos por primera vez a la iglesia, cuando usted llega primerito, que llega nuevecito, usted llega como el hijo pródigo, humillado, reconociendo que no tiene absolutamente nada, reconociendo que necesita que el Padre le dé de lo de él. Usted y yo llegamos, cuando llegamos allá, usted llegamos vueltos nada del mundo vamos vueltos nada a la iglesia, o quién ha llegado del mundo a la iglesia sano, ninguno, absolutamente ninguno, y así cualquiera que llegue no va a llegar sano, todos llegamos allá vueltos nada, porque él mismo dijo: yo no he venido a este mundo por justos, sino por pecadores. Él vino a buscar a los enfermos para sanarlos, y usted y yo somos enfermos, la humanidad es enferma. Estoy hablando de enferma desde el corazón. Entonces, cuando usted y yo llegamos allá donde él, llegamos como el hijo pródigo, humillados, reconociendo que no tenemos nada, que estamos vueltos nada. Así llegamos usted y yo donde el Señor. Entonces, cuando usted y yo llegamos allá donde él, estamos humillados, estamos ahí, como quien dice, reconociendo que no tenemos nada, que necesitamos la ayuda de él. Así usted y yo llegamos. Entonces, cuando usted y una vez yo llegamos, el mismo Espíritu, la obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu, entonces es lo que viene es hacer la obra en usted y en mí, en el corazón, de darnos ese toque que nos da el Espíritu para convertirnos. ¿Sí? Entonces usted y yo, como dice la palabra en Gálatas, dice en Gálatas 3, versículo 2 y 3, dice: yo quiero que ustedes me respondan algo. ¿Acaso cuando ustedes recibieron el Espíritu, o sea, cuando usted y yo llegamos por primera vez a la iglesia, cuando usted y yo llegamos por primera vez como decimos, a los pies de Él, a reconocerlo a Él, que fue el mismo Espíritu dándonos esa capacidad? Entonces, usted y yo llegamos allá y Pablo nos dice en el texto, dice: yo quiero que ustedes me digan algo. Cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿lo recibieron por obedecer la ley o por el oír el mensaje o por el oír la palabra con fe? Claro que fue por fe, porque el Señor mismo nos concedió la fe. Esa fe no es suya ni mía, pero Dios vino y le concedió la fe. ¿O acaso usted cómo cree que usted fue a la iglesia? Usted no fue a la iglesia por su capacidad, ni yo fui a la iglesia por mi capacidad, no, fue porque Dios nos tocó. El hijo pródigo no volvió donde el padre porque él dijo: no voy a ir a donde. No, él volvió porque el Espíritu lo trajo en sí, lo hizo volver en sí, lo hizo volver. No fue que él la capacidad de él lo hizo volver porque él era bueno, porque no. Fue el Espíritu. Así mismo usted y yo a la iglesia fuimos porque el Espíritu vino y hizo algo y puso esa fe en usted y en mí para que fuéramos.
Y llegando allá, reconociendo que no tenía, ahí en esa condición usted y yo estábamos pobres espirituales. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino. En esa condición, usted y yo estábamos en esos pobres espirituales. Y por eso ve que cuando usted se hace pobre, el Señor viene y le da, tome. Pero cuando usted se hace rico espiritual, que usted se jacta, que usted es como como dice la palabra cuando nos expresa esa historia de los dos hombres que subieron al templo a orar, que uno era fariseo, o sea, uno era el cristiano, digámoslo así, y el otro era el mundano. Entonces dijo Señor, gracias porque yo no soy como los demás, yo sí oro, yo sí ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como este pecador. Pero el otro sí reconoció, el otro era como el hijo, reconoció, estaba humillado, porque sabía que no tenía nada, era pobre espiritual, era el del mundo, llegó y dijo, Señor, perdóname porque yo sí soy pecador. Entonces dice la palabra que fue justificado, mientras que el otro no. Porque dice que el que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y esa palabra exaltado es puesto en alto. Por eso es que él dice que él habita en la altura y la santidad, con el contrito y humilde. Pero esa palabra contrito y humilde es ese pobre en espíritu, que se somete a él, que se rinde, que reconoce que no tiene nada. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, eso es lo que la iglesia necesita, ser pobres espiritualmente, no jactarse. Y el mensaje hoy trata de esto. Entonces Pablo ahí dice eso, ¿acaso ustedes recibieron el Espíritu por obedecer la ley? ¿Quién ha obedecido la ley? Ninguno. Ni estos cristianos que nos expresan aquí en la palabra, ninguno de ellos fue capaz de obedecer la ley, ni usted ni yo, nadie ha sido capaz de obedecer la ley, solamente lo hizo Jesucristo, solamente pudo hacerlo Él. Entonces dice, claro que fue por la fe, porque ninguno podemos en nuestra naturaleza pecaminosa, ninguno, dice la palabra, usted y yo nos rebelamos contra la ley de Dios, ninguno tenemos la capacidad de cumplirla en esta naturaleza que tenemos. En esta naturaleza no somos capaces. Entonces dice, claro que fue por el oír la palabra con fe, el mensaje. Entonces dice el versículo 3, tan tontos son, tan torpes, tan tontos son, si para comenzar esa nueva vida, ¿cuál nueva vida? Ahí, cuando usted llegó por primera vez. Si para comenzar esa nueva vida usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, dice, si para comenzar esa nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu, ¿cómo pretenden ahora perfeccionarla o hacerse perfectos mediante sus propios esfuerzos, mediante sus propias capacidades y habilidades? Y eso es lo que pasa en la iglesia, y eso es lo que pasa en usted y en mí. Lo que pasó, que perdimos eso, que perdimos ese primer amor, porque ese es el primer amor, eso fue lo que perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Porque nos desviamos a la carne. ¿Cómo así que a la carne? Claro, a la ley. Allá nos desviamos todos, toda la iglesia, todos los cristianos nos hemos desviado. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento, por la falta de conocimiento. Porque una vez llega la persona y entra en el camino, ¿sí? Y viene el Espíritu y hace la obra en él, viene Cristo, el Espíritu Santo, y hace la obra en él y lo convierte. Pero una vez dice la palabra, empiezan por el Espíritu y se desvían por la carne. Empezaron su nueva vida por el Espíritu y después se desviaron por la carne. Y la carne es ley, la carne significa esfuerzo humano, la ley significa esfuerzo humano. Cuando usted y yo nos apoyamos en la ley creyendo que somos capaces de cumplirla, y ninguno es capaz en esta naturaleza, ninguno. Dios no nos está diciendo, ustedes no van a cumplir mi ley. Él no nos está diciendo eso. Él lo que nos está diciendo es, mi hijo, mi espíritu, mi justicia es el camino para que ustedes puedan recibir de mis promesas y puedan ser transformados. Se lo voy a hablar así para que me lo pueda entender. Mi hijo es el camino para que ustedes, a través del espíritu, a través de la justicia, ustedes reciban las promesas para que puedan ser esas personas que cumplan mi ley. ¿Cómo así? Lo que está en la promesa. Les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y voy a colocar mi espíritu en ustedes para que ustedes anden en mis estatutos, en mis preceptos, en mis mandamientos y los pongan por obra. Y eso no lo tiene ningún ser humano. Eso no lo tiene la iglesia hoy. Ninguno lo tiene. Necesitamos eso. Pero cuando usted y yo no tenemos el conocimiento y nos atribuimos eso, porque es que en realidad es así. Hoy en día muchos cristianos, muchas personas, y digo cristianos porque es que estamos en este camino, pero no somos esos cristianos maduros, para que me entienda, para que me comprenda. Estamos en este camino, pero no somos todavía esos cristianos maduros. Necesitamos convertirnos en esos hijos maduros. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y eso es lo que necesitamos. Efesios 4:13. Entonces, usted y yo necesitamos el conocimiento para saber cómo funciona, para que así mismo busquemos la oración, porque usted y yo no podemos orar por algo que no conocemos. Dice la palabra, ¿cómo van a invocar algo que no conocen? ¿Cómo van a hablar o a invocar algo que no han escuchado, que no conocen? Y es así. Día a día aprendemos más. Día a día el Espíritu está revelando de sus misterios, de sus secretos, para dejarnos ver la condición en la que estamos, de que somos unos ciegos, de que nos falta mucho conocimiento, y que a través del conocimiento es que usted y yo vamos a poder buscar esas promesas.
es que usted y yo vamos a saber cómo funcionan esos principios de justicia para poder avanzar. Bueno, vamos a la palabra para que me puedan comprender y entender lo que le quiero decir. Recuerden nuevamente, justicia para convertirnos a Cristo por el Espíritu de Dios. Necesitamos esa justicia. Necesitamos la justicia para poder alcanzar esas promesas del reino. Porque esa nueva vida o ese primer amor que usted y yo teníamos se perdió. Y ese primer amor no lo tiene la iglesia hoy. No lo tiene. Necesitamos ese primer amor. Necesitamos esa promesa. Convertirnos a Él. Convertirnos a Cristo. Eso es lo que necesitamos todos. Necesitamos eso. No nos podemos atribuir eso como si ya lo tuviéramos. Dice la palabra en Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 y 17. Dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida, oigan bien, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí. O sea, ya no vivamos más para nuestros propios deseos, ya no vivamos más para nuestra propia vida. O sea, como dice el texto, si alguno de ustedes se aferra a esta vida en este mundo, la va a perder. Pero si ustedes desprecian esta vida en este mundo o aborrecen esta vida en este mundo por causa de mí, dice el Señor, y del Evangelio, la van a salvar. Es lo mismo que dice acá. Dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Versículo 17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, oiga bien, esta palabra pertenece es que se ha convertido a Él. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, aquí sigue el texto, esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, pero ahorita vamos a mirar quién es el que pertenece a Él y quién es el que se ha convertido a Él. Dice, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y uno escucha este texto que muchas personas lo tocan y se atribuyen como si ya tuvieran eso. Dice, somos unas nuevas criaturas, todo lo viejo ha pasado, ya somos una nueva creación. Entonces uno dice, ¿cómo consiguieron eso? Si no tienen el conocimiento, ¿cómo lo hicieron? Si no es por el camino de la justicia, ¿cómo lo hicieron? Porque todos los que encontramos eso, o en algún momento tuvimos esa nueva vida, ese primer amor, porque yo lo tuve. Yo me convertí en un tiempo, pero como me vi a la carne, la vergonzosa idolatría, como dice la palabra, la vergonzosa idolatría, la injusticia, como dice el texto en Proverbio, la herencia, lo que se consigue sin justicia dura poco. La herencia de fácil comienzo dura poco. ¿Por qué? Pues fácil, porque dice la palabra que el Espíritu permanece a causa de la justicia, y si el Espíritu no permanece y no vive en usted, no hay nada. El Espíritu vive y permanece a causa de la justicia, y si en usted y en mí no hay justicia, ¿cómo va a permanecer el Espíritu? Si usted y yo no nos vamos a someter a Él. Eso es imposible. Usted y yo podemos experimentar la presencia, y la presencia nos ayuda, ¿sí? Y nos impulsa, nos ayuda. La presencia nos ayuda, pero ya es diferente a que el Espíritu venga a morar dentro de usted. Eso es diferente. Que usted y yo tengamos el sello del Espíritu Santo. Como dice, Él nos identificó como suyos al colocarnos el sello del Espíritu Santo. Pero es muy diferente a que la persona del Espíritu esté dentro de usted. Eso es un amor, eso es una nueva vida. Y hay personas que han experimentado eso, han tenido esa nueva vida, ese primer amor y el Espíritu dentro de la persona y ese amor, pero lo han perdido. ¿Por qué se ha perdido? Por causa de la injusticia, por causa de la vergonzosa idolatría, por causa de falta del conocimiento. Porque dice, el Espíritu va a permanecer en usted y en mí a causa de la justicia, por la justicia. El Espíritu permanece, vive a causa de la justicia. Si en usted y en mí no hay justicia, esto no es posible. Y por eso es que nos desviamos todos a la carne y hemos perdido ese primer amor. Hemos perdido ese primer amor que usted y yo conseguimos cuando llegamos por primera vez, que llegamos pobres espirituales. Pero como una vez nos desviamos por la carne, nos hicimos ricos espirituales. Eso que nos atamos y automáticamente nos caímos. Porque nos caímos de esa gracia, porque nos separamos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nuestra propia fuerza. Lo dice en Jeremías 17:5. Maldito el hombre, dice la palabra, maldito el hombre que confía en sí mismo, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y eso fue lo que usted y yo hicimos. Nos apoyamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, habilidad, y por eso nos caímos de la gracia de Él.
Porque la gracia es la que nos hace permanecer. ¿Cómo? En la altura y la santidad, para que usted y yo no nos revolquemos en el pecado para permanecer. No significa que ahí automáticamente dejamos de ser pecadores, no. Usted y yo vamos a dejar de ser pecadores cuando usted y yo seamos transformados a unas personas nuevas. ¿Cómo así? Que tengamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y que tengamos el bautismo del Espíritu Santo y el fuego. O sea, es la manifestación de la nueva naturaleza. Ahí ya usted y yo vamos a dejar de ser pecadores, porque se va a quitar la iniquidad del corazón. Cuando esa iniquidad del corazón se quite, es que usted y yo vamos a dejar de ser pecadores. Pero si usted y yo no buscamos ese camino, si usted y yo no enfocamos nuestra mirada en esas promesas, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, cuando uno escucha que las personas usan este texto y automáticamente se atribuyen esa justicia como si ya tuvieran eso, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Donde dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. No, es todo aquel que se ha convertido en una nueva persona. Ese es el que la vida antigua ha pasado. ¿Por qué? Porque cambió la mentalidad, porque tiene un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Porque le quitaron el corazón de piedra y le colocaron un corazón de carne. Le voy a traducir para que me entienda. Le quitaron ese recipiente que usted y yo tenemos y nos colocaron un recipiente nuevo. O sea, quitaron el odre viejo y colocaron un odre nuevo. Quitaron la levadura para que sea masa nueva. Pero usted y yo estamos llenos de levadura. La iglesia está llena de levadura. La levadura es la ley. La levadura es el esfuerzo humano. Esa es la levadura de lo que estamos llenos la iglesia, de lo que estamos llenos los cristianos. Necesitamos despojarnos de esa levadura vieja para poder ser masas nuevas. Necesitamos, como dice el texto, quita esto viejo para establecer esto último, esto nuevo. ¿Qué es esto nuevo? Lo que Cristo estableció, lo que establece el evangelio del reino, lo que establece las buenas noticias, lo que estableció Cristo a través de sus discípulos, lo que estableció el Espíritu de Dios a través de sus discípulos, lo que Él le dio a cada uno de estos hombres, se los reveló para que ellos dejaran esto escrito acá. ¿De quién da testimonio todo esto? De Cristo. Mostrárnoslo a Él, para que usted y yo lo miremos a Él. Por eso la palabra y ese poder de esa nueva vida se resume en puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, el propósito de la fe, en quien inicia y en que se perfecciona la fe, como dice la palabra, el inicio y el fin, el alfa y la omega. Que usted y yo coloquemos los ojos en Él, fuente de toda vida, de todo poder, fuente de todo. Y eso no lo tenemos, necesitamos eso, porque eso no lo podemos tener como lo que portamos nosotros en estos momentos con este odre viejo, con este corazón de piedra. Necesitamos esa transformación. No nos podemos atribuir eso como diciendo, ya lo tengo. No, tenemos que orar por eso. Tenemos que buscar la justicia. Porque el reino no va a venir si primero no viene la justicia. Si usted y yo no recibimos primero el don de la justicia, los que reciben en abundancia la gracia, Romanos 5:17, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Necesitamos recibir la justicia, necesitamos orar por la justicia. Si usted y yo no recibimos justicia, ¿cómo vamos a alcanzar las promesas del reino? No es posible. El reino no va a venir a ningún ser humano, a ninguna iglesia, si primero no viene la justicia. Porque es que por causa de la injusticia nosotros perdimos eso. Y eso lo tuvo la iglesia. Eso lo tuvo la iglesia. Eso lo hemos tenido usted y yo, que nos hemos convertido en algún momento. ¿Cómo así que en algún momento? Sí, esa primera vez que usted y yo nos convertimos, pero lo perdimos por causa de la injusticia, por causa de la idolatría, que es lo mismo, la falta de conocimiento. Como no teníamos eso, entonces perdimos eso, porque automáticamente nos desviamos al esfuerzo humano, a la carne. Nos separamos de Cristo, dejamos de estar unidos a Él. Y no es posible que usted y yo podamos dar fruto estando separados de Él. Eso es imposible. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. En la NTV lo tengo. Lo pueden leer también en la LBLA. Eso es la Biblia de las Américas. Y la NTV es Nueva Traducción Viviente. Dice, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, pero a todos los que creyeron en Él. ¿En quién? En Cristo. Y lo recibieron, les dio el derecho, oigan bien, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios. O sea, un proceso para llegar a ser. No le está diciendo a todo el que cree en Él, a todo el que lo recibió, a todo el que confiesa en Cristo, sí, Señor, tú eres el Cristo. Yo reconozco que Jesús es el Señor y Salvador, entonces ya es hijo. No. Es un proceso.
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13 dice, ellos nacen de nuevo. Ellos nacen de nuevo. Es lo mismo que está en Juan 3, ahí mismo en el libro de Juan 3, el versículo 3, el versículo 5 y el 6. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. ¿Cómo así? Todos, usted y yo, todos los seres humanos hemos nacido por un medio de un nacimiento físico. El único que no nació por un medio de un nacimiento físico fue Jesús. Dios usó el vientre de María. La usó a ella como un instrumento. El vientre la usó a ella como un instrumento, pero no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu. Entonces dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Usted y yo y todos los seres humanos hemos nacido por medio de la iniciativa humana. Dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así nacen los hijos de Dios, por medio de un nacimiento que proviene de los hijos. Por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿De cuál nacimiento? Ah, la obra del Espíritu. El nacimiento que hace el Espíritu. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer mediante la obra santificadora y purificadora del Espíritu. Ser engendrados por el Espíritu. Esto solamente lo puede hacer Él. Esto no lo podemos hacer usted y yo en nuestra capacidad ni en nuestra habilidad. Ningún ser humano lo puede hacer. Y esto no lo tenemos. Yo le pregunto a usted, ¿qué está buscando usted hoy? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Lo mismo de siempre? ¿Lo mismo que buscábamos en el mundo? Primera de Corintios 6, versículo 15 y 17. Lo tengo en la NBB. Dice, ¿no comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo? Dice el Señor, dice, ¿tomaremos los miembros de Cristo y lo uniremos a una prostituta? O a una ramera, como dice. ¿Tomaremos los miembros de Cristo y lo uniremos a los de una prostituta? Dice, jamás. ¿Cómo así? Cuando habla de la palabra de que el que está unido a Él, todo aquel que está unido a Él, que es una nueva persona, cuando habla de que todo aquel que está unido a Él o pertenece a Él, es una nueva persona. Él dice, usted y yo no nos podemos unir a Él. Unir a Él. Cuando habla de la palabra prostituta o ramera, está hablando de infiel, está hablando de rebelión, está hablando de la parte en cuanto a la naturaleza. Por eso habla de que el que se une al Espíritu, el que se une a Cristo, un espíritu se hace con Él, para que me pueda comprender lo que le estoy diciendo. Entonces, usted y yo no nos podemos unir. Usted y yo no nos podemos unir a Él en esa comunión íntima, en esta naturaleza. No es posible eso. Eso no es posible. Estoy hablando del corazón que usted y yo tenemos y del espíritu que tenemos, o sea, la mentalidad. O sea, todo lo que causa que usted y yo nos rebelemos contra Él y seamos infieles. Eso también es adulterar. Adulterio no solamente lo del matrimonio, no, esto también es adulterio. Es lo mismo que la rebelión, iniquidad, es lo mismo. ¿No comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaremos acaso los miembros de Cristo y los uniremos a una prostituta? Jamás. Versículo 17. Pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu. Se vuelven uno en el Espíritu. Y esto es posible cuando usted y yo alcanzamos esa nueva vida. Cuando usted y yo alcanzamos esa nueva vida, es posible que usted y yo nos unamos a Él. Antes no. Antes no nos podemos unir a Él. Porque usted y yo nos rebelamos a través de nuestro espíritu, a través de la mente. Nos rebelamos a Él. El Señor a usted y a mí nos puede dar y nos puede dar la capacidad, por la gracia, por la justicia, por la obra del Espíritu y la gracia. Él nos puede dar la capacidad de que usted y yo estemos en santidad. Porque hay un texto donde dice
no presenten sus cuerpos, no presenten los miembros de su cuerpo, o no usen los miembros de su cuerpo como instrumentos de injusticia. Preséntenlos como instrumentos para la justicia, o sea, para hacer lo bueno. O lo que dice en Romanos 12:1, dice, para que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y agradables a Él, en adoración espiritual, santos en adoración espiritual. Pero cuando ya está hablando de esa adoración espiritual, está hablando de eso, de que usted de que ahí la persona tiene una mente nueva y un corazón nuevo. Entonces, cuando él dice, pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya recibió la nueva vida. Porque ya recibió esa nueva vida. Ya tiene ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. Antes usted y yo no podemos hacer eso. Usted y yo vamos a tener la capacidad de permanecer ahí, porque Él nos da la capacidad por causa de la gracia, pero necesitamos justicia. Eso es lo que está en Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Sin la gracia y sin la justicia es imposible eso. Es imposible eso. Y por eso necesitamos la justicia. Porque la justicia es la que nos da acceso a reconocerlo primeramente a Él, a reconocer que es por la gracia de Él, a reconocer que es por la obra del Espíritu, a reconocer a Cristo, reconocer que de Él es quien viene todo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo lo reconocemos a Él, cuando usted y yo lo reconocemos a Él, lo que produce la justicia en su corazón y en mi corazón es fe. Porque la justicia se revela, se recibe por fe y para fe. ¿Cómo así? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿A quién confiesa? Pues a Cristo, las leyes de Él. Pero sin justicia esto es imposible. Por eso dice, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia y la fe, la justicia, esos son dones de Dios. Eso es algo que el ser humano, usted y yo no podemos producir. Tenemos que orar para recibirlo. Y no se ora por fe. Se ora es por justicia y se ora es por sabiduría. ¿Para qué? Para conocer cómo funcionan los principios y por entendimiento. Cuando usted y yo oramos por la justicia, estamos orando por entendimiento. Cuando usted y yo oramos por la justicia, estamos orando por sabiduría. Cuando usted y yo oramos por la justicia, estamos orando por la gracia. Cuando usted y yo oramos por la justicia, estamos orando para ser libres del pecado, porque la justicia nos produce temor. Y el temor a Jehová hace que el hombre se aparte del mal. El hombre, la mujer, la persona, el ser humano. Orar por la justicia es orar por entendimiento. Salmo 119:34 dice, Señor, dame entendimiento y guíame por el camino de tus enseñanzas. Pero es a través de esa justicia, Señor, y yo de todo corazón cumpliré con tus enseñanzas, con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque el entendimiento, cuando esa mentira es quitada de su corazón, o sea, de usted, cuando esa mentira, ese argumento falso se cae, la justicia lo que hace es quitarnos el velo de los ojos. Y el entendimiento, por eso dice, por falta de conocimiento los seres humanos perecemos. Cuando usted y yo conocemos, eso funciona así, bueno, voy a orar por eso, para recibirlo. Saber qué es la capacidad que Él me la da. ¿Por qué? Porque la justicia primeramente le da la capacidad de reconocer su condición. Por eso dice la palabra, bueno, eso está en Juan. No recuerdo ahorita si es Juan 8 o Juan 16. No, creo que es Juan 8, sí. Donde él dice, y cuando el Espíritu de la verdad venga, Él lo guiará a toda la verdad, a toda justicia. A toda justicia. El Espíritu viene a manifestarnos y la justicia viene a manifestarnos que las obras suyas y mías son malas. Que las obras buenas las hace es Él a través de la obra del Espíritu, a través de darnos esa gracia y esa capacidad para hacerlo. Que Él es quien nos pone la capacidad y quien nos da el deseo para hacerlo. Porque en usted y en mí no hay eso. Vamos a avanzar que estoy muy atrasadito. Dice ahí mismo el versículo, mire por qué usted y yo no podemos permanecer unidos a Él. O sea, no podemos unirnos a Él o atribuirnos esta justicia de que ya usted y yo tenemos esa nueva vida. Porque le puedo asegurar que cualquiera de estas cosas que voy a leer acá, alguna de esas está en su vida. Alguna de esas hay en usted y en mí. Por eso tenemos que ser purificados y santificados completamente. La obra santificadora y purificadora del Espíritu. Donde Él dice, los voy a lavar de todas sus inmundicias, de todos sus pecados, de todos sus ídolos. Los voy a limpiar de todo su pecado, de todo eso. Y les voy a dar un corazón nuevo. Pero sin la justicia no es posible recibir esto. No es posible.
Dice ahí mismo en 1 Corintios 6, ya leímos el 15 y el 17, ahora vamos a leer del 9 al 11. Dice el 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque dice, porque el justo vivirá por la fe. Pero es que la palabra dice que no hay ninguno justo, ninguno que haga lo bueno, todos se han corrompido, todos se han desviado. Entonces usted y yo necesitamos buscar justicia para poder alcanzar esa justicia. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por eso dice, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Y dice la palabra, porque no hay ninguno justo. O sea, necesitamos buscar la justicia para poder recibirla. Porque los seres humanos, usted y yo no tenemos justicia. Eso no lo producimos nosotros. Nosotros conocemos la justicia terrenal, que eso no sirve para nada. Eso es sabiduría humana, eso perece. Eso es necedad para con Dios. La sabiduría de este mundo, en cuanto a todas las áreas, eso es necedad para con Dios. No sirve para nada. Eso no es ninguna sabiduría. La verdadera sabiduría viene de Dios. La verdadera inteligencia viene de Él. El verdadero consejo, la ciencia viene de Dios. Nosotros no conocemos nada. La sabiduría de este mundo, la que uno ve que expresa el mundo, eso no sirve para nada. Eso es necedad, eso es mentira, eso es brujería, eso no sirve. Porque eso al final lleva a la muerte, eso no lleva a la vida. Es así, eso no lleva a la vida. La verdadera inteligencia es conocer al Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? Dios. La sabiduría es Cristo, el mismo Espíritu. Él es el sabio, usted y yo somos los perezosos. El mundo es el perezoso. ¿Por qué? Porque el mundo vive tras lo que es idolatría, el mundo vive tras lo que es lo que perece. Dice el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras. La palabra idolatría, recuerden que es lo mismo que la avaricia. Ni los adúlteros. Pero recuerden que adulterio no solamente es cuando usted está casado y va y tiene relaciones con otra persona. No, hay otra clase también de adulterio. Y ya les hablé ahorita de cuál era esa otra clase de adulterio. Es como lo mismo que usted ser infiel. Y usted y yo somos infieles a Dios. La iglesia es infiel a Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos totalmente sus mandatos. Entonces somos infieles. Nos rebelamos contra Él. Somos esos adúlteros, esos prostitutos. Todos. Dice, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Dice, y esto, oigan bien, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Mírenlo bien, la obra santificadora y purificadora es que Él no, es eso, es la promesa que está en Tito 3:5, dice, Él los ha salvado, pero mire, oigan bien por qué nos ha salvado. No se atribuya eso si usted no lo tiene. No podemos atribuirnos justicia que no tenemos. Dice, Él nos ha salvado, Tito 3:5, Él nos ha salvado, no por obras de justicia o por lo bueno que usted y yo hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, purificándonos, purificándonos de todos nuestros pecados, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. O sea, esa es la obra renovadora. Renovaos por el Espíritu, o por la regeneración, como dice la palabra, por la obra renovadora del Espíritu. Y lo mismo que está en Ezequiel 36:25. Dice, yo los voy a lavar con agua pura. Esa agua pura no es agua natural, es la obra del Espíritu. Los voy a lavar con agua pura de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos, de todos sus pecados, los voy a limpiar. Miren bien lo que dice. Dice, y eso era de algunos de ustedes. Por eso le digo, alguna de esas cosas que acabamos de leer, usted en una de esas tiene usted. Dice, y eso era de algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. En otra versión dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Han sido lavados y purificados. Eso dice, donde dice han sido parte de su pueblo. Bueno, han sido parte de su pueblo, ¿por qué? Porque han sido lavados y purificados, porque tienen una nueva vida. Esos son los que hacen parte de su pueblo, los que pertenecen a Él, los que se han convertido a Él, para que me pueda comprender. Entonces usted y yo no nos podemos atribuir cosas que no tenemos. La iglesia no se puede atribuir algo que no tiene. Estamos en el camino siendo lavados y purificados, pero necesitamos también un nuevo nacimiento y una vida nueva, que es la obra del Espíritu, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Pero sin la justicia no podemos alcanzar esto. Si usted y yo no recibimos justicia,
Usted puede recibir una promesa de Dios, pero si usted no tiene justicia, tarde que temprano la va a perder, porque usted no va a ser capaz de valorar lo que Dios le dio. La herencia que se consigue sin justicia dura poco, lo que se consigue sin justicia dura poco, la herencia de fácil comienzo dura poco, y ese primer amor a usted y a mí nos duró poco. ¿Por qué? Porque no había justicia en nosotros, por causa de la idolatría, porque nosotros nos fuimos tras la carne, tras los deseos del mundo. Entonces, sin justicia es imposible que el reino se manifieste en una persona. Entonces, cuando usted y yo perdemos, cuando a usted y a mí Dios nos da una capacidad, un don, una habilidad, un recurso, una promesa de Él, y usted y yo la perdemos, automáticamente vamos a ser castigados o vamos a ser llevados cautivos. En alguna área de nuestra vida vamos a estar cautivos, porque eso tiene un castigo, eso conlleva un castigo. Entonces, ahí dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. ¿Cómo los hizo parte de su pueblo? Han sido lavados y purificados los corazones y las conciencias de todo acto perverso, malvado, de todo eso. Está hablando es que un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él tiene que hacer esto, pero cuando dice purificado, le quitó el corazón de piedra y le puso un corazón de carne. Antes de eso Él tiene que lavarnos y purificarnos. Y entramos en el camino donde Él va a quitar ese corazón de piedra, donde Él va a quitar ese odre viejo para colocar un odre nuevo, para que pueda echar el vino nuevo y no se vaya a desperdiciar como nos pasó, porque ya en usted y en mí echaron ese vino nuevo, pero se perdió porque estos odres viejos obviamente se van a reventar y no van a poder conservar el vino nuevo, y ese vino nuevo la iglesia no lo pudo conservar, usted y yo no lo hemos podido conservar ni lo conservamos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo se echó en un odre viejo, en un recipiente viejo, lo cual se perdió. Y si en usted y en mí no quitan ese odre viejo, si en la iglesia no quitan el odre viejo que hay, no van a poder echar el vino nuevo. No es posible eso, porque se va a perder. Los que piensan en las cosas de la carne son de la carne, y usted y yo somos de la carne. La iglesia es de la carne, no es del espíritu todavía. Y entonces uno ve que las personas a veces se quieren atribuir esto cuando no lo tienen. A usted y a mí nos echaron ese vino nuevo, pero como teníamos ese recipiente viejo, ese odre viejo, se reventó y el vino nuevo no se pudo conservar. ¿Por qué? Por causa de la injusticia, por causa de la idolatría. Porque no estaba el proceso completo. ¿Cómo así? No había un corazón nuevo, había un corazón de piedra. Lo que tenemos hoy, tiene que ser quitado el corazón de piedra para que nos pongan uno de carne. Tiene que ser quitado ese recipiente viejo, o sea, ese odre viejo, para que puedan depositar el vino nuevo. Porque en usted y en mí lo depositaron, pero como era un odre viejo, se perdió el vino, se echó a perder eso se perdió. Ese primer amor, esa nueva vida que experimentamos usted y yo cuando estábamos en ese primer amor, en el momento que nos convertimos a Él. Por eso es que necesitamos volver a esto, buscar esas promesas. Ahí dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. ¿Cómo les hizo parte de su pueblo? Han sido lavados y purificados. De lo contrario no se puede. No se puede. Hechos 3:19. Hechos 3:19, lo tengo en Dios Habla Hoy, en la NBB y en la TLA. Dice, por eso arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que Él los limpie de sus pecados. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. ¿Cómo los va a borrar? Porque Él los va a lavar y los va a purificar. De otra manera no se puede, es imposible. Vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. ¿Cómo así? Claro, aquí está diciendo. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. ¿Cómo? Han sido lavados y purificados. Purificada la conciencia, purificados los corazones y las conciencias. Les quitó ese corazón de piedra. Porque es que, el pecado de usted y de mí no se va a quitar. Dios le va a dar la gracia y le va a dar la capacidad de que usted no va a revolcarse en el pecado si usted permanece en Él.
pero necesita la justicia para que pueda permanecer en el camino, para que pueda reconocer que la gracia es de Él, para que pueda reconocer que es por Él que usted no lo hace, para que pueda reconocer que Él es quien le da la capacidad de no ir a revolcarse en el pecado. ¿Cómo así? Claro, Él le pone esa capacidad a través de la gracia, le da esa gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra naturaleza. Usted va a ser libre totalmente del pecado cuando la iniquidad, la raíz del problema, se quite de su corazón. ¿Y cómo? Quitando el corazón de piedra y colocando un corazón de carne. Que Él le cambie el espíritu. ¿Cómo así? La mentalidad. Pero necesita la justicia. Necesita orar por la justicia. Necesitamos orar por la justicia, buscar la justicia para poder heredar estas promesas, para poder recibirlas. La iniquidad es la raíz del problema en toda la humanidad, que eso es lo que nos hace revolcarnos en todos esos pecados que ahorita leímos. La iniquidad es la raíz del problema suyo y mío. Y eso se va a quitar cuando usted tenga un corazón nuevo, cuando usted sea un odre nuevo. De lo contrario no, pero Él le va a dar la capacidad de que usted ¿cómo le va a dar la capacidad? Porque dice, la justicia lo que produce es temor a Jehová, la sabiduría. Pero esa justicia es sabiduría. Y el temor a Jehová hace que el hombre se aparte, el ser humano se aparte del mal. Pero eso no significa que usted ya dejó de ser pecador, no. Usted va a dejar de ser pecador, vuelvo y le digo, cuando tenga la nueva vida. Eso está en 1 Juan 3:9. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, ¿quién es el que no peca? Bueno, el que ha nacido de nuevo. No peca porque tiene la nueva vida que Dios le dio. Por esto no puede pecar porque tiene la nueva vida que Dios le dio. Nació del agua y nació del Espíritu. Como dice lo de Tito 3:5, tiene un nuevo nacimiento y una nueva vida. Por eso no peca, porque tiene la nueva vida. Y si usted en este camino está andando y no está pecando, es porque Dios le está dando la capacidad a través de su gracia de que usted no caiga, de que usted no se va a revolcar en el pecado, porque lo tiene ahí, como dice la palabra, en la altura y la santidad. Pero cuando usted y yo nos jactamos, o cuando usted y yo nos reconocemos que la gracia es de Él, que Él es quien nos da la capacidad, nos pasa lo que le pasaba a Pablo. Cuando él decía, hay un aguijón en la carne que me lleva al pecado. Ese es el aguijón. La misma ley, el esfuerzo humano que nos lleva al pecado, creer que por nuestro propio esfuerzo podemos hacerlo, y eso es lo que nos lleva a revolcarnos. Entonces ese es el aguijón. Pero cuando usted dice, Señor, yo puedo hacer esto porque usted es el que me está dando la capacidad. Porque usted es el que me está dando la capacidad, no porque yo soy capaz de hacerlo, porque usted y yo en nuestra naturaleza no somos capaces de hacerlo. No tenemos la capacidad de hacerlo. Necesitamos de Él. Pero sin la justicia es imposible que usted y yo podamos reconocer que es por Él, porque automáticamente nos atamos, porque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Por eso es que necesitamos la justicia. Necesitamos esa justicia para poder recibir esa gracia. La gracia, por eso dice, porque la gracia es la que nos ayuda a usted y a mí. ¿Cómo? Porque bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder de la gracia, el poder del Espíritu se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Pues la de nuestra naturaleza, porque nosotros somos vendidos al pecado. ¿Por qué? Por esto. Usted puede que no peque con su cuerpo, pero con la mente peca. Porque usted y yo nos rebelamos con la mente contra la ley de Dios. Por eso necesitamos esa nueva vida, por eso necesitamos la justicia que nos va a llevar a alcanzar ese corazón nuevo, que quiten ese corazón de piedra que hay en usted y en mí, para que nos dé un espíritu nuevo. ¿Cómo así? Una mente nueva. Pero cuando oramos por la justicia estamos orando por el pecado. Y nuevamente le repito, el pecado se va a quitar de usted cuando la raíz del problema sea quitada. ¿Cuál es la raíz del problema? La iniquidad. La iniquidad es la que nos lleva a toda clase de pecado, a toda clase de pecado. Por eso arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que Él los limpie de sus pecados. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. ¿Cómo? Dice, para que se conviertan y para que Él les borre sus pecados. Ya les dije, ¿cómo le va a borrar los pecados? Dice, algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó los pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Han sido lavados y purificados. Dice acá, por eso dejen de pecar, pero usted no puede hacerlo por su propia capacidad. Usted y yo no podemos hacer eso, es imposible. Que usted y yo lo hagamos por nuestra propia capacidad. Necesitamos la obra del Espíritu, necesitamos la ayuda de Él. Porque el esfuerzo humano, que traduce lo mismo que ley, es lo que nos llevó a la muerte y lo que nos lleva a la muerte. ¿Qué es lo que le da el poder al pecado? La ley. 1 Corintios 15:56. Eso es lo que le da el poder al pecado. La ley. Por eso necesitamos la justicia y la gracia de Él para andar en este camino. Por eso dice, Él habita en la altura y la santidad, con el contrito y humilde. ¿Cómo así que contrito? No el que llora, no, el contrito y humilde es el que se somete a Él, el que lo reconoce, el que es pobre espiritual, el que es pobre en espíritu y lo reconoce a Él. Señor, es por usted, es porque usted me da la capacidad, Señor. Como el hijo pródigo,
que él volvió en ese momento era contrito y humilde, era humillado, en ese momento era pobre en espíritu porque él volvió del Padre, pero humillado, sabiendo que no tenía nada, que estaba revolcado en el pecado, el hijo pródigo, para los que han leído el hijo pródigo, pero no volvió él por la capacidad de él, sino porque el Espíritu lo hizo volver. Usted y yo no tenemos la capacidad de buscar a Dios a menos que Él nos dé la capacidad. Ningún ser humano es capaz de buscarlo. Si Él no le pone la capacidad y el deseo a usted de buscarlo, no somos capaces de hacerlo. Entonces, necesitamos la justicia. Todos los seres humanos necesitamos eso. La iglesia necesita justicia. Usted y yo necesitamos justicia. Si no recibimos justicia, es imposible que podamos alcanzar esas promesas. Es imposible que podamos alcanzar las promesas que nos van a llevar a esa nueva vida. Y recuerden que sin esta nueva vida, nadie, absolutamente nadie puede entrar en el reino. No se equivoquen. Por eso dice la palabra. Ahorita se los leí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y usted y yo no tenemos justicia. El ser humano no produce eso. Por eso dice: los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. En el Evangelio la justicia se revela, se recibe por fe y para fe. No lo tenemos. Nadie, absolutamente nadie, si no tiene esta nueva vida, no puede entrar en el reino. Nadie. Hay un principio de justicia, de misericordia y de gracia que el Señor le concede a algunas personas, pero no a todos. Usted no puede dejar su salvación, como decimos por nosotros vulgarmente, a la suerte. Eso no lo podemos dejar a la suerte. Tenemos que buscar la justicia. Tenemos que buscar la justicia, porque si no nos vamos a perder. Y esto se lo digo porque es así. Usted puede confiar mucho en sus obras, en creer que por sus obras, pero Tito 3:5 lo dice, Él nos salvó. Oigan bien por qué nos salvó. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia o por algo bueno que usted y yo hubiéramos hecho o hagamos. No, Él nos salvó por medio de su misericordia. Por su misericordia nos salvó. ¿Cómo? Lavándonos y purificándonos, dándonos un nuevo nacimiento y una vida nueva. Así es que nos va a salvar Él. No por sus obras. Ay, Señor, es que yo allá en la tierra hacía esto, yo ayudaba, yo esto, Señor, yo esto, Señor, yo esto, yo hacía lo otro, sí, esa justicia no le van a servir. Y las malas, y las obras malas, ¿qué? Las que todos los seres humanos hemos tenido y las que todos tenemos. Usted no puede ir a mostrarle sus justicias a Dios. Señor, es que yo esto, sí, las justicias de Dios. ¿Cuáles son las justicias de Dios? Que usted reciba la justicia, que usted tenga el temor en el corazón, que usted reciba la sabiduría, que usted tenga fe, que usted reciba la fe que viene de Él, que usted reciba un corazón nuevo, que usted reciba un espíritu nuevo, que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo y del fuego, para que usted sea cambiado a una nueva naturaleza, que es la obra del Espíritu, y para que pueda recibir el Espíritu. Esas son las justicias de Dios, y esas no las tenemos. Y si nos apoyamos en las de nosotros, Señor, pero es que yo esto, no, eso está bien, tiene que hacerlo. Esas obras buenas también tiene que hacerlo. Y es más, usted no tiene la capacidad de hacerlas. Esas cosas buenas que usted cree que usted ha hecho por su propia capacidad, usted no las ha hecho. No es usted quien las hace, es Dios quien le pone el querer, el deseo de hacerlas. El querer como la serie. Ahí vamos a ver los textos para que se dé cuenta que usted y yo no tenemos la capacidad de absolutamente nada bueno. En nuestra naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Dice la palabra que usted y yo somos hijos necios, que somos hábiles y astutos para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Dice Hechos 26:18. Dice Hechos 26:18, dice. Hechos 26:18. Lo tengo en la PET, en la NBI, en la TLA. Dice, tu misión será abrirle los ojos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos, a fin de que por la fe en mí, por la fe en Jesús, consigan el perdón de los pecados. Pero esa palabra perdón de los pecados es consigan libertad de pecados. Y un lugar junto a todos aquellos, nuevamente la palabra, escuchen bien, y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Y eso es la herencia entre los santificados. Así serán parte del pueblo santo de Dios. Lo que Él dice en su palabra en Apocalipsis, para que sean un reino de sacerdotes a mi servicio.
Nuevamente les leo: tu misión será abrir los ojos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos, a fin de que por la fe en mí consigan el perdón de sus pecados, libertad de pecados, y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí, que es la herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia entre los santificados? El reino. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Juan 9:39. Juan 9:39 dice: entonces Jesús dijo, Juan 9:39 dice: entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo, dice Jesús, yo he venido a este mundo para que se haga justicia, para dar vista a los ciegos. Pero esa parte, esa vista a los ciegos, la palabra es, en cuanto a los ciegos, está hablando no ciegos de físicamente, no, está hablando es espiritualmente, está hablando de la ceguera espiritual. Obviamente también son sanados los ciegos, eso también son manifestaciones y poder del Espíritu de Dios, pero estoy hablando aquí en cuanto a esto, es la ceguera espiritual, la ceguera espiritual. Dice: entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que se haga justicia, para dar vista a los ciegos y para demostrarles, oigan bien, y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos, a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Antes de esto, el versículo 37 30, el versículo 38, los fariseos le dicen al Señor, los fariseos 39, no, perdón, el versículo 40 y 41. Él dice: entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que se haga justicia, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. El versículo 40 y 41, los fariseos le dicen al Señor, ¿qué? Los fariseos. Entonces, cuando él se refiere a los escribas y los fariseos, está hablando a usted y a mí, a las personas de hoy, a los creyentes de hoy, a los cristianos de hoy, a las personas de hoy. Él les dicen los fariseos, ¿qué? ¿Acaso estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús les responde: si ustedes fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como ustedes afirman que ven, sus pecados permanecen, o sea, son culpables. Porque eso es, o sea, ¿cómo le explico yo a usted esto? Lo más inútil, lo más insensato, lo más inútil que usted y yo podamos hacer es creer que usted y yo tenemos algo cuando en realidad no lo hemos recibido, o es creer que ya en nosotros hay algo de Él cuando no hemos recibido, o como cuando una persona cree que tiene el conocimiento y en realidad no tiene ningún conocimiento. No hay ignorancia más grande que esa, que usted y yo creer que ya lo sabemos, o que usted y yo creer que ya tenemos eso. O sea, estas personas, Jesús va y les dice: si ustedes fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como ustedes dicen que pueden ver espiritualmente, como dicen que pueden ver, ustedes son culpables. Y él les decía eso: porque ustedes no creen en mí. Eso es la injusticia, ese es el pecado. El pecado de este mundo consiste en que el mundo no cree en mí, en que la justicia está disponible, dice el Señor. ¿Cómo así? Usted dirá, pero ¿cómo así si yo creo en Él? Sí, muéstreme que usted cree en Él. Porque es que no solamente es decir yo creo por la boca, no, es que la fe o lo que usted confiesa sin las obras y sin recibir lo que Dios le tiene que dar para que usted diga que cree en Él, eso no existe. La fe sin las obras es muerta. Eso no existe. ¿De qué te sirve decir que temes o que eres fiel a Dios si no lo demuestras con lo que haces? O sea, es muy fácil usted decir yo creo en Jesús. No, es que eso es una verdad en el corazón, a través de la obra del Espíritu. Él dice, Juan 7, 38 y 39, dice: todo aquel que cree en mí, de su interior, o sea, de su corazón, corren ríos de agua viva. Y esto dice el Espíritu que han de recibir los que crean en mí. Muéstreme que usted cree en Él. Es que cuando Él dice que creer en mí es eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, el propósito de la fe. La fe se hizo fue para creer en Él, la fe se hizo fue para verlo a Él, la fe no se hizo fue para que usted y yo miráramos las cosas del mundo o para que la usemos como la usamos. Cuando usted y yo usamos la fe para lo que no es del Espíritu, eso es brujería, eso es mentira, eso se llama vanidad y automáticamente eso es muerte. La fe no fue creada para eso. La fe no fue creada para que usted y yo la cojamos para lo del mundo, no. Claro, usted va a tener, Dios le va, o sea, hay áreas en las que usted tiene que demandar fe. Demandar, ¿cómo así? A ver, claro, que usted crea que va a recibir algo que Dios le va a dar. Hablo de cosas naturales.
Pero la fe no es para eso. La fe no es ni para los milagros. No es para los milagros, para nada eso. La fe es para creer y esperar por las promesas de Dios y para buscar las promesas de Dios. Porque si usted no cree y si Dios no le concede fe, ¿cómo usted va a buscarlas? ¿O cómo Él le va a dar la capacidad de buscarlas si usted no cree? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra. Él le da la fe para que usted pueda buscar las promesas, para que usted pueda permanecer y pueda alcanzar esas promesas. La fe es para esperar, para buscar esas promesas. La fe no es para lo que nosotros la usamos. Entonces dice, yo he venido a este mundo para que se haga justicia, para dar vista a los ciegos. ¿Esos ciegos cuáles son? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino. A eso es lo que Dios les va a dar vista, a los ciegos, a los que reconocen que no saben, que no tienen nada, que no conocen nada. Para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Apocalipsis, mire, esto fue lo que perdimos todos. Y esto es lo que perdió la iglesia, esto es lo que tenemos que recuperar. Convertirnos a Él, ese nuevo amor, ese primer amor. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Y el versículo 2 y 3 dice, para que puedan entender, no lo tengo acá, pero se lo voy a parafrasear. Él dice, conozco tus obras, que has trabajado para mí, que te has esforzado, que has predicado el mensaje, para que me pueda entender y me pueda comprender que has hecho estas obras, que has hecho esto otro, que te has esforzado por trabajar para mí, que sí, que has demostrado que esos que dicen ser apóstoles son un poco de mentirosos y no lo son, sí, que no te agradan las obras de los malvados y de los perversos. Todas estas cosas está diciendo ahí en la palabra, ¿no? Él dice, has trabajado por mí, te has esforzado por obedecerme, por hacer esto y lo otro. Pero le dice en el versículo 4 y 5, eso lo dice el versículo 3 y el 2, dice, pero el versículo 4 y 5 en Apocalipsis 2, versículo 4 y 5 dice, sin embargo tengo esto contra ti. Pero antes le está diciendo, pero has trabajado para mí, te has esforzado, has hecho esto, has hecho lo otro, has sido persistente, has sido constante en lo que has hecho para mí. Pero aún así, el Señor le dice, sin embargo tengo esto contra ti, has perdido el amor que tenías al principio. Has perdido el amor que tenías al principio. Usted me dirá, ¿cómo así? ¿Cuál amor? Pero si yo lo amo. No está hablando de ese amor, está hablando de la obra del Espíritu, del amor del Espíritu, de esa nueva vida. ¿Cómo así? Sí, le voy a explicar. Mire, el amor, porque el amor no hace nada indebido. El amor, 1 Corintios 13, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. El amor no se irrita. El amor no se acaba. El amor no se envanece. El amor no busca lo suyo. Mire, sin embargo tengo esto contra ti, que has perdido el amor que tenías al principio. ¿Cuál amor? El amor que tenías cuando te hiciste cristiano. Ese amor lo hemos perdido. Ese amor. No está hablando de que, no, Dios a usted le da amor, porque usted y yo no tenemos amor. Usted y yo no tenemos la capacidad de amar. Pero si Dios le quita ese poquito amor que usted tiene, usted no ama a nadie. Pero Dios le da el amor para que usted pueda amar, para que usted pueda expresar amor. Claro que sí, pero no es su amor. Porque usted y yo no tenemos amor. De este corazón no produce amor, pero Él le da amor para que usted dé amor, para que usted pueda expresar amor. Sin embargo, tengo esto contra ti, que has perdido el amor, que tenías al principio. ¿Cuál amor? El amor que produce el Espíritu. El amor, esa es la obra del Espíritu. El amor produce todo lo demás. Paciencia, fe, bondad, dominio propio, todas estas demás cosas que no hay ley contra ellas. Ahorita lo vamos a leer. No me quiero adelantar a eso. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no se irrita. El amor no se agrada de la injusticia, no se agrada... Perdón. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no busca su propia voluntad, no busca sus propios deseos. El amor no se irrita, no se envanece, no se acaba. No es jactancioso. Y miren, el amor no se agrada de la injusticia. El amor no se agrada de la mentira. El amor se agrada de la verdad, o sea, de la justicia. El amor practica la justicia, hace lo que es justo. Ese es el amor. Ese es el amor. Ya vamos a leer eso, dice. Sin embargo, tengo esto contra ti, que has perdido el amor que tenías al principio. Hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano.
Versículo 5. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. O sea, eso es ese poquito que tiene, ese sello del Espíritu, que si Él le quita eso, no hay nada. Vamos aquí nuevamente. Gálatas 5, ya vamos a terminar. Gálatas 5, voy a leer de corrido, ahorita les explico. Gálatas 5 del 16 al 24. Dice, Gálatas 5 del 16 al 24 dice, versículo 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Allá donde dice, ustedes empezaron la nueva vida por el Espíritu, pero ahora se desviaron tras la carne. Quieren perfeccionarla mediante sus propios esfuerzos, mediante su propia capacidad. Y como no hay justicia, no se someten al Espíritu, no dejan que el Espíritu los guíe. Cuando en usted y en mí no hay justicia, es imposible que el Espíritu nos guíe, porque no nos sometemos a Él. El Espíritu vive, permanece a causa de la justicia. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa, o sea, de los deseos corruptos. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa, dice, versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra, los que piensan en el Espíritu, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí lo que está diciendo, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, la que usted y yo tenemos. Más, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿De qué? Porque el Espíritu quiere hacer lo justo, lo que es justicia. El Espíritu no, el amor, que es la obra del Espíritu, busca es la justicia, busca es lo bueno, no hace nada indebido, porque el amor no hace mal al prójimo, pero en realidad ese es el amor, cumple la ley. ¿Por qué? ¿Quién es el amor? El que tiene la nueva vida. Ese es el verdadero amor. ¿Por qué? El que ha sido perfeccionado en el amor. Los que han sido perfeccionados en el amor. Esos. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, o sea, la injusticia, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Cómo así? Obviamente, la carne, usted y yo se oponen contra las cosas del Espíritu. Se oponen. Por eso dice, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Cómo así la ley de Moisés? No, la ley de Dios. Es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos de la carne y no nos sometemos al Espíritu. Y el Espíritu es el que produce lo justo. El Espíritu es el que produce el amor para que hagamos lo bueno a través de ese cambio. Dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Cómo así? Porque tienen la nueva vida, tienen ese amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Dice versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, impurezas, pasiones sensuales, versículo 20, idolatrías, que es lo mismo que avaricia, hechicería, brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, discordias, rivalidades, sectarismos. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ambición egoísta, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Recuerden lo que le leí allá: los injustos no heredarán el reino. ¿Qué es los cuando hacemos estas cosas, cuando practicamos la injusticia,
Cuando vivimos haciendo la injusticia es todo lo que se revela contra la voluntad de Dios, todo lo que se revela contra los deseos de Él. Usted dirá, pero si yo no practico, porque aquí vamos a derribar todos esos argumentos. Cualquiera dirá, pero yo tengo alguna, sí, pero cuando hablamos también aquí en la parte donde dice hechicería, brujería, usted dirá, no, pero si yo no voy donde ningún brujo, no, pero es que la palabra lo dice, primera de Samuel 15:23, negarse a obedecerlo es como el pecado de brujería, hechicería, pecado de rebelión, e iniquidad de idolatría, el quebrantar la palabra, no hacer lo que él dice, no obedecer la orden. Dice, porque negarse a obedecerlo es como el pecado de hechicería, negarse a obedecerlo es como el pecado de brujería o hechicería. Ser tercos, necios y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos, o sea, idolatría. Entonces, para que me comprenda, dice el versículo 22, aquí nuevamente lo del amor. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Y el amor produce todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Gozo, paz, paciencia, amabilidad, que es lo mismo que gentileza, bondad, o sea, bondad, fe, lo mismo confianza en Dios, fidelidad. Versículo 23, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué? Porque el amor es el cumplimiento a la ley. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, no se acaba. El amor no se deleita o no se agrada de la injusticia, sino se agrada de la justicia, de lo que es justo. Versículo 24, los que pertenecen a Cristo, nuevamente la palabra pertenecen, los que están unidos a Él, los que se han convertido a Él, los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Los que pertenecen, dice Romanos 7, para que me entienda lo que les estaba hablando ahorita, de que en usted y en mí no hay eso, la capacidad de hacer lo bueno, sino que comprenda que es Dios quien le da la capacidad para hacer lo bueno, quien le pone ese deseo, el querer como el hacer por la voluntad de Él para que usted pueda llevarla a cabo. Dice Romanos 7, 18, después el 22, el 23 y el 25, dice, versículo 18, dice, yo sé que en mí el bien no tiene vida, en mí el bien no tiene vida, es decir, no mora el bien en mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo, no tengo la capacidad de hacerlo. Y el Señor nos dice, eso está en Jeremías, creo que está en Jeremías, dice, ustedes son hijos necios, no conocen a Dios, son hábiles y astutos para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Lo mismo acá. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no mora el bien en mí, en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo, no tengo la capacidad de hacerlo. Y él nos dice, porque yo soy el que pongo el deseo en usted, el querer como el hacer, por mi voluntad, para que usted la cumpla. Yo soy el que pongo el deseo en usted. Yo soy el que pongo en usted el querer como el hacer por mi buena voluntad, para que usted haga lo que es agradable a mí. Yo soy el que lo hago apto para esa obra, para que haga eso bueno que usted hace. No es usted que tiene la capacidad. Y no reconocer eso es injusticia. Eso es injusticia. Por eso les digo que necesitamos la justicia para poder reconocer que toda buena capacidad, que todo don perfecto, toda buena dádiva, toda capacidad para lo bueno viene de Él. Porque en esta naturaleza suya y mía no está lo bueno. Hasta que usted y yo seamos transformados a esa nueva naturaleza, es que podemos portar eso bueno. O sea, la justicia. ¿Y qué es la justicia? Tener el corazón nuevo, el espíritu nuevo, ser libres de la iniquidad, que esa iniquidad sea desarraigada. ¿Y cómo es desarraigada? Que le quiten el corazón de piedra y le pongan un nuevo corazón. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior, aquí está hablando el apóstol Pablo, esto es Romanos 7, 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el hombre interior me deleito en la ley de Dios, versículo 23, pero veo otra ley, escuchen bien, pero veo otra ley en los miembros que se revela contra la ley de mi mente, el espíritu, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿sí ve? ¿Por qué necesitamos eso? La obra del Espíritu. ¿Por qué necesitamos la justicia para poder recibir esas promesas? Usted se puede guardar, Dios le puede dar la capacidad para que se guarde, pero, ¿y el Espíritu? Él lo dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 21. Lo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas, o sea, se rebelan contra la ley de Dios.
Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto no es posible. Por eso Pablo dice, yo oro para que ustedes se hagan perfectos. Parecemos que nosotros somos débiles, pero yo oro para que, eso está en 2 Corintios 13:9, yo oro para que ustedes se hagan maduros, perfectos, cristianos maduros. ¿Cómo así? A un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque no es posible esto. Dice él, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No, eso es servir a dos señores y nadie puede servir a dos señores. Nadie. Por eso él dice, nosotros oramos para que ustedes se hagan perfectos. Ellos alcanzaron hasta el corazón nuevo y el espíritu, pero no la mente nueva, no el espíritu nuevo, la mente. Y él lo está diciendo acá. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, y esa promesa por la que a usted y a mí, a la iglesia,